Alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza, una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos el que nos estén escuchando en este programa. Le damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana por permitirnos estar aquí reunidos nuevamente con ustedes, compartiendo esta serie de temas acerca del matrimonio, acerca de la familia. Es una verdadera bendición, pues, estar al aire compartiendo con ustedes acerca del matrimonio. Y pues vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a pedirle que Él sea quien nos vaya dando su luz a través de su Espíritu para lo que hemos de compartir. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias porque es tu infinito amor el que se manifiesta en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos brindas para estar compartiendo con todos aquellos que nos escuchan todo esto acerca del matrimonio. Cómo tú tienes este proyecto tan hermoso en la vida del hombre y de la mujer. Queremos, Señor, que nos ayudes a descubrir a través de tu Santo Espíritu la hermosura y la belleza de lo que es vivir el matrimonio de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque nos auxilias, Señor, con tu Espíritu. Gracias porque nos das la fuerza necesaria para cada día enfrentar las diferentes dificultades y luchas. Te pedimos, Señor, por aquellos que se encuentran en graves dificultades y se sienten desanimados, desalentados. Ayúdales, Señor, en tu infinita misericordia. A nosotros, Señor, danos fuerzas para continuar adelante viviendo de acuerdo a tu voluntad. María, Madre nuestra, te pedimos que nos cubras con tu manto amoroso, que nos ayudes a este caminar de cada día también. Tú fuiste esposa, te pedimos que en esa forma de vida que viviste también como esposa, como madre, nos ayudes a ir descubriendo la voluntad de Dios para el matrimonio en nuestras vidas. Te damos gracias, Mamita María, por ese gran amor que nos tienes, por interceder por nosotros. Amén. Realmente nos da mucho gusto volver a encontrarnos con todos ustedes a través de estos medios, volver a dialogar sobre estos interesantes temas matrimoniales. Pero pues algunas cosas relativas a lo que es la coordinación de comunidad coinonía pues nos han mantenido un poquito alejados, pero muy gozosos, ¿verdad?, de las experiencias que hemos vivido últimamente. Queremos compartir con ustedes que junto con Padre Jeff asistimos a la reunión de la Hermandad de Comunidades de Alianza, que para nosotros fue una real bendición. ¿Por qué? Porque conocimos al que es el fundador de las comunidades de Alianza a nivel de México y sobre todo la historia de cómo iniciaron estas comunidades, cuál fue el llamado tan especial que el fundador sintió a invitar a la gente a formarlas, a grupos católicos, ¿verdad?, a formarlas, cómo Dios lo fue iluminando, fue guiándolo, y realmente pues para nosotros fue una gran bendición. Tenemos ya caminando 27 años en esta experiencia de comunidad de Alianza, pero al menos yo lo puedo decir por mí, yo no sabía cuáles eran pues las raíces históricas, ¿verdad? Muchas veces sabemos todo lo relativo al funcionamiento, a lo que Dios quiere, el plan, el proyecto de Dios para la vida comunitaria, pero no sabemos cómo se inició, y sobre todo en México, ¿verdad? Verlo tan patente, tan real, cómo Dios fue pues guiando a las personas indicadas para que todo este movimiento se fuera dando, y sobre todo cómo creció, ¿verdad? Cómo se fue difundiendo a través de toda la República. Realmente pues es una gran bendición, y yo creo que todos los que asistimos a esta reunión que duró una semana nos sentimos realmente bendecidos, ¿verdad?, con escuchar al fundador hablar con aquella sencillez de las bases, elementos de una comunidad de alianza, dando respuesta a lo mejor a muchas inquietudes, muchas dudas que aún nosotros los líderes también tenemos, pero que él con esa sencillez y con fundamento en la palabra de Dios e inspiración divina, pues el mismo Señor le ha revelado. Entonces, pues damos muchas gracias a esto, y a ustedes también por su paciencia y por volver
y regresar acompañándonos para continuar con el estudio, pues que ya habíamos comenzado ya desde hace varias semanas. Recuerden que estamos viendo lo relativo a la anticoncepción y natalidad, temas que no fácilmente se tocan en otras partes, al menos a la manera que Dios lo quiere. En esta semana especialmente en que se celebró el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Que aunque muchos por ahí dicen que todos los días debiera de ser Día del Amor y la Amistad, específicamente yo quiero compartirles a ustedes que pues realmente como en estos días se revisan mucho las estadísticas de lo relativo a los matrimonios, las parejas que viven en unión libre, las parejas que viven separadas y las parejas que se divorcian. Realmente en México nos daban estadísticas impresionantes. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad, yo estaba viendo las noticias y pues escuchaba datos que realmente son pues alarmantes, ¿verdad? Porque muchas parejas ya no están queriéndose casar por muchas y diversas situaciones, y creo que una de las cosas que hace falta para muchos de los seres humanos pues es vivir la fe, conocer este gran proyecto que Dios tiene para la vida matrimonial y que realmente nos llama a algo grande, pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas para aceptar de veras este proyecto de Dios. Las comunidades de alianza y la vida matrimonial tienen algo en común, que se nos invita a vivir esta cultura de la vida. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros a través de este programa estamos queriendo defender, la cultura de la vida. Por eso es que hablamos de la anticoncepción, de la natalidad, hemos tocado temas ya sobre el aborto. Y en lo personal me pongo a pensar que muchos de nosotros los padres a veces no damos la suficiente atención a preparar a nuestros hijos para que enfrenten muchas circunstancias que hay en el mundo y que a veces a ellos los jala y les lleva a tener actitudes equivocadas ante los ojos de Dios. Sí. Entonces, se nos olvida muy fácil que es en casa precisamente donde nuestros hijos van a aprender y deben aprender todas estas bases, todos esos fundamentos, y nos corresponde a nosotros los papás transmitírselos, pero no solamente de una manera verbal, diciéndoles tienes que vivir la vida así, lo tienes que hacer así, sino también con un testimonio vivencial. Sobre todo. Un testimonio donde estemos papá y mamá realmente demostrándonos el amor, demostrándonos que vivimos en unidad, que realmente tratamos de vivir estos principios que vienen de Dios para que la familia tenga esa solidez y vaya caminando, y a pesar de las circunstancias que muchas veces son muy adversas en la vida del ser humano, pues no sucumbamos tan fácilmente a ello. Nuestros hijos, al igual que también nosotros, pero ellos más vulnerables, pensamos nosotros, se van a exponer afuera, van a salir al mundo, van a salir a la escuela, donde muchas veces los ambientes que los rodean, nosotros esperaríamos que fueran buenos ambientes, que ellos se encontraran con buenos amigos también con buenos principios, donde tuvieran también maestros que les van a transmitir buenos valores positivos, pero muchas de las veces no es así. Entonces, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros adolescentes son vulnerables. Por eso mismo nosotros tenemos en casa que brindar ese blindaje, esa protección. Y nosotros como esposos tenemos esa gracia por parte de Dios de que si sabemos cuál es su voluntad para nosotros, para nuestra vida, para la familia, pues estamos orando por ellos. Desde casa estamos haciendo, ahora sí que esa trinchera donde estamos nosotros combatiendo, ¿verdad? Espiritualmente, todas las adversidades, todas las luchas, todas las dificultades que ellos van a enfrentar fuera de casa. Se esperaría que en casa la cosa fuera diferente, pero muchas veces tampoco es así, sino que también dentro de casa está el enemigo, y muchas veces el enemigo somos nosotros mismos los papás, porque no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos viviendo vidas dobles, estamos viviendo situaciones que en vez de fortalecer a la familia la van a destruir. Entonces a mí también me sorprendió, ahorita que mencionaba Esther, de que en estos días se ha estado hablando mucho del matrimonio. Me sorprendió y vi una lona grandísima, ¿verdad?, por ahí en un camino que decía 14 de febrero, matrimonios colectivos a nivel del ayuntamiento. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que se busque para que las parejas pongan en orden su vida con la sociedad, pero también es mucho más importante lo de Dios.
Necesitamos encontrarnos con Dios y poner nuestra vida en orden. La iglesia también está haciendo lo suyo, pues conminando a las parejas que no están casadas todavía por el matrimonio religioso para que lo hagan, porque de esta manera recibimos la gracia y la bendición de Dios. Y de esta forma, pues lógicamente vamos a poder entender y conocer más lo que debemos hacer para cuidar a nuestra familia, para cuidar a nuestro matrimonio. Entonces, pues los invitamos para que sigan con nosotros y de esta manera seguir descubriendo todo lo que hay, todo lo que viene de parte de Dios para el matrimonio. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y como veíamos hace un momento en el segmento anterior, pues vamos a continuar revisando todo lo relativo a lo que es la anticoncepción y la natalidad, pero desde el punto de vista cristiano. Y veíamos que en estos últimos días hemos escuchado mucho, ¿verdad?, hablar sobre los matrimonios, sobre las bodas colectivas que se han llevado a cabo, tanto aquí en Tijuana, también en las noticias yo vi allá en la Ciudad de México. También. Era un mundo de parejas. Tú mencionabas también en esta mañana que muchas parejas se habían reunido. Parejas de novios. 10,000 parejas con el Santo Padre. Con el Santo Padre también. Entonces estamos viendo que en estos días se está hablando mucho de lo que es esta gran vocación que es el llamado hacia la vida matrimonial. Entonces, pues yo creo que es importante que como matrimonios y sobre todo como católicos estemos bien formados. Ya hemos visto algunas pautas del magisterio de la Iglesia y hace algunas semanas estamos revisando algunos mitos y falacias, ¿verdad? Yo creo que tú te puedes recordar y aquellos que estuvieron acompañándonos a lo mejor también lo recuerdan, y estuvimos viendo cuáles son las razones que algunos dan para decirnos que la anticoncepción, el control de la natalidad y sobre todo de modo artificial debiera permitirse. Entonces revisábamos, por ejemplo, la explosión demográfica y veíamos cómo en algunos países incluso por considerarse así que la tasa de natalidad está afectando mucho, ¿verdad? Pues están queriendo limitar los nacimientos. Entonces veíamos que en algunos países, inclusive en América Latina, ¿verdad?, veíamos cómo han estado disminuyendo estas tasas de natalidad hacia un extremo. Lo veíamos más patente en Europa, tanto que incluso algunas poblaciones de algunos países pues ya son más bien con viejos, tendencias hacia tener puros ancianos, ¿verdad? Y veíamos que esto afecta en muchas áreas, en el área laboral, en el área educativa, ¿verdad? Porque se tienen que cambiar los presupuestos. Veíamos muchas cuestiones que a lo mejor nosotros pensamos que son correctas, pero que cuando ya las revisamos vemos que pues no todo lo que a veces se nos cuenta es la pura realidad, sino que nos damos cuenta que sí nos llega a afectar el que no esté habiendo suficientes nacimientos para cubrir esa tasa de mortalidad. Y hoy veíamos vamos a ver otro de los justificantes que a veces las parejas dan para el control de la natalidad, pero como lo digo, ¿verdad?, en específico, con más razón, en los métodos artificiales. Vamos a ver lo que es la anticoncepción y los problemas económicos. Reconocía Pablo VI lo siguiente: las condiciones de trabajo y de habilitación y las múltiples exigencias que van aumentando en el campo económico y en el de la educación con frecuencia hacen hoy difícil el mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos. Esto lo encontramos en la Humanae Vitae. De aquí que muchos invoquen estas dificultades como presión para cambiar la moral sexual. El magisterio nunca ha sido sordo a estas aflicciones, pero también ha mostrado que tales dramas no se arreglan imponiendo la limitación de los nacimientos, sino tratando de cambiar las condiciones sociopolíticas en que se encuentra la familia en estos días. Es muy claro que muchas políticas familiares son básicamente antifamiliares, y no es este un problema de origen económico, sino más bien ideológico, en el que se defiende y promociona una cultura a la que le molesta el concepto de la vida, de la fecundidad y de la familia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues primeramente, ante todo, nos dice nos decía el Papa Pablo VI,
que no hay que resignarse. Los esposos y padres deben seguir confiando en la divina providencia y las familias deben ayudarse mutuamente para promocionar familias numerosas y ayudar a las que lo son y no pueden mantenerse por sí solas. Ha dicho el Papa Juan Pablo II lo siguiente también. Lanzó una invitación a cuantos trabajan en la edificación de una nueva sociedad en la que reine la civilización y el amor. Dijo lo siguiente Juan Pablo II: defended como don precioso e insustituible, insiste, vuestras familias, protegedlas con leyes justas que combatan la miseria y el azote del desempleo, y que a la vez permitan a los padres que cumplan con su misión. Entonces, vemos cómo, pues de repente nos vamos a encontrar situaciones dentro de los diferentes países que nos están insistiendo, nos venden la idea de que no debemos tener familias numerosas, de que debemos los matrimonios limitarnos en cuanto a los nacimientos de los hijos. Y nosotros, muy obedientes, ¿verdad?, hacemos caso de esto y pensamos que sí, que es lo mejor, que porque de esa manera pues vamos a lograr, los que tengan anhelos de estudiar, de llegar a ser profesionistas, lo van a llegar a hacer. Y entre menos hijos tengan, pues más posibilidades van a tener de terminar sus estudios y también de estar trabajando en sus profesiones con buenos puestos, con un buen ingreso económico. Y entonces pues pensamos que el limitarnos en el nacimiento de los hijos va a ser lo mejor, porque esto nos va a ayudar en mucho. Ahí yo creo que pues definitivamente estamos ya yendo en contra del plan de Dios, en contra de este plan divino. Dios nos ha querido regalar a la familia el matrimonio precisamente para, nos dice en el libro del Génesis, para habitar y henchir la tierra. Vemos que Dios desea que las familias en su momento tengan hijos. Si son numerosas, pues Él va a bendecir, pero nosotros como que hemos ido desconfiando. Esto ha ido cambiando en mucho, generación tras generación. Y vemos cómo, ya lo mencionaba Esther hace un momento, en los países desarrollados, pues la tendencia de los nacimientos de los niños está muy baja y entonces están enfrentando una situación que en vez de tener una población que se está renovando día con día, es al contrario. Hay cada día más viejos, hay cada día pues más personas ancianas. Lógicamente, pues una persona que va envejeciendo, su organismo ya no está funcionando igual. Por lo tanto, tiene mayores necesidades en cuanto al cuidado de la salud, en cuanto al cuidado de programas, ¿verdad?, por las limitaciones que tiene la persona mayor. Y esto, pues, obliga a los gobiernos en su momento, incluso muchas veces a la familia, para que canalicen mayores recursos para la atención de estas personas. Eso es bueno. Qué bueno que la vida, que los adelantos científicos nos van dando un mayor rango para vivir, mayor número de años para poder vivir y estar con nuestros seres queridos. Pero pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el control de la natalidad. Sí, y pues a mí cuando estabas leyendo esto, ¿verdad?, que nos ha dicho tanto Pablo VI como Juan Pablo II, pues me hizo recordar las campañas que se daban antes, ¿verdad?, donde nos decían pocos hijos para darles mucho. Yo creo que tendríamos que revisar bien a fondo si de veras los problemas económicos son un motivo para la anticoncepción, así como regla general, porque muchas veces pensamos, bueno, la familia o tal familia está pasando por problemas económicos, su situación en cuestión material es muy baja, pero vemos cómo se mueve también el mundo ahora. Yo recuerdo mucho a haber escuchado comentarios, sobre todo aquí en Tijuana, ¿no?, que somos frontera, que muchas veces se dice, bueno, hay tanta pobreza, hay tantas dificultades económicas en la frontera, pero ¿por qué se ven filas tan largas? A lo mejor ahorita tenemos un poquito de justificante con esto del aumento del IVA que obliga a mucha gente a ir al otro lado a comprar a lo mejor mercancía que antes no compraba, pero que ahora ve que a lo mejor le favorece. Y aunque tenga que hacer 2-3 horas de fila, pues ir a comprar allá, ¿verdad? Entonces, vemos que esto de la cuestión económica en muchos aspectos, pues pudiera quedar como una cuestión un poquito dudosa. Pero también escuchamos que en nuestros días, esto hablabas hace rato de la tecnología,
muchas veces ahora las familias tienen que tener cubiertas ciertas necesidades. Yo recuerdo algunas veces escuché al padre Jeff que decía que ahora hasta los niños traen teléfono celular, como que los celulares se han vuelto algo pues tan común en la vida diaria que hasta los niños lo pueden traer, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿dónde está la cosa de la situación económica en las personas si ahora hasta un niño puede cargar con esto, ¿no? Tiene que de todas maneras que pagar ese servicio. Entonces, pues hay muchas cosas que se pueden prestar a que realmente la situación económica, pues, digamos, la podemos poner entre comillas, porque escuchaba ayer un comentario de una familia que yo también consideraba pobre, donde tienen varios hijos, pero los hijos tienen tanto su iPad como su iPhone. Entonces te quedas pensando, bueno, entonces, ¿están pasando crisis o no? Entonces, pues yo creo que la cuestión económica es algo que nosotros, cada una de las familias, debiéramos de veras ser sinceros con nosotros mismos y ver si de veras podemos o no tener otro hijo formando parte de la familia. Y más que nada, tú hablabas hace un momento de las familias numerosas. Yo pediría a alguna de las parejas simple y sencillamente aceptar a los hijos que Dios les dé, más que fijarse en el número, porque esa es otra de las cuestiones que yo creo que podemos revisar en un momento cuando volvamos de la pausa. ¿Cuántos problemas suceden? Porque no se acepta la venida de un hijo, ¿verdad? Entonces vamos a una pausa y enseguida regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Por ahí pues les encargamos que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos pues son el 689-2262 para que nos hablen y den sus opiniones. Es 622-8962. Lo dijiste al revés. Bueno, por ahí iba. Bueno, entonces esperamos sus llamadas y de esa manera pues enriquecemos el programa. Y también nos hacen saber que sí nos están escuchando. Ajá. Entonces hablamos de esta situación de que las familias pequeñas o que las familias numerosas, a veces cuando escuchamos nosotros que una familia numerosa, que Dios quiere que tengamos una familia numerosa, como que hoy en la actualidad ya la sociedad, el hombre, la mujer, no logra entender muy bien esta idea y piensa que Dios está pidiéndonos que nos llenemos de hijos. Qué bueno que así fuera. Yo creo que pues sería bueno llegar a traer el testimonio de una familia numerosa, de cómo les fue. Cómo salieron adelante. ¿Verdad? Siendo tantos hijos, tantos hermanos, cómo les fue a sus papás. Y yo creo que sería bueno ir programando un programa con testimonio de una familia de este tipo. Y de esta manera, pues nos vamos a dar cuenta de que Dios bendice cuando realmente se está cumpliendo con su voluntad. Pasa muchas veces que las parejas se cierran su corazón, cierran su mente cuando escuchan estas palabras, una familia numerosa, y nosotros mismos vamos haciendo nuestros propios planes. O a aceptar los hijos que Dios te dé. Muchas veces pensamos, ay, Dios me va a querer dar muchos, ¿verdad? Y nos negamos, lo resistimos. Y esto es cerrarse a la vida. Ajá. Esto no es estar abierto a la vida. Y habemos parejas que a lo mejor Dios nomás nos permitió tener, por ejemplo, 2, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vivimos circunstancias a veces tan diferentes que ni siquiera a veces nosotros estamos preparados, pero que las tenemos que enfrentar y que por diversas situaciones a lo mejor el número de hijos no fue el que nosotros teníamos pensado, pero eso es estar abierto a lo que Dios permita. Y puede ser en número, pues puede ser cualquier número, ¿verdad? Un número pequeño puede ser un poquito más grande, claro, en términos normales de tener hijos, ¿verdad? Sí, se esperaría que una pareja cuando se casa, pues anhela los hijos,
Bueno, eso se supone en la gran mayoría, pero de repente vemos aquellos que se cierran, ¿verdad? Que viven en un egoísmo tal que solamente quieren ser ellos y quieren desarrollar sus vidas para ellos mismos, éxito profesional, éxito económico, tener el tiempo para ellos, para disfrutarlo solamente como pareja. Yo no digo que sea malo esto, es bueno, pero hasta cierto punto. Pero siempre que una pareja se casa, debe de estar abierto a lo que es la vida. Cuando llegamos a ver parejas, ¿verdad?, que se casan con muchas ilusiones y están esperando a su primer hijo y no llega. Por más lucha que le hacen, empiezan los estudios y a revisar aquí y a revisar allá, y se dan cuenta de que alguno de ellos, y muchas veces sin causa aparente, no les encuentran una causa, nomás no puede llegar el hijo. Entonces, las parejas vamos a enfrentar diferentes situaciones, y esto nos tendría que poner a nosotros pues en un aviso de que siempre hay que estar abiertos a la vida. En su momento, pues, cuando llegan los hijos, siempre verlos como una bendición por parte de Dios. Hay quienes de repente pues se enteran que están embarazados o embarazadas, ¿no? Las mujeres, embarazados los dos, la pareja, y se asustan. Es más, no, llegan a hacer un drama por ese embarazo, cuando deberíamos de alegrarnos por una vida más, porque en ese hijo, en esa hija que va a venir, pues está la bendición por parte de Dios. Entonces, esto pues yo sé que para las personas que en su momento no entienden muy bien la forma de pensar cristiana, pues se oponen y piensan, es que no es cierto, si yo decido tantos hijos son los que voy a tener. Pero pues para nosotros los matrimonios cristianos no es así. Para nosotros es estar abiertos a la voluntad de Dios y saber que a través de los hijos Dios nos bendice. Dios nos bendice en cada uno de ellos, porque cada persona que existimos, cada persona que nace, es una bendición por parte de Dios. Y eso es algo en lo que tenemos nosotros que detenernos a pensar. Aquel hijo que estás evitando que llegue, a lo mejor va a tener una gran oportunidad en la vida, primeramente porque va a estar con ustedes como papás. Entonces, y en segundo lugar, pues viene a alegrar a la familia. Y en tercer lugar, pues no sabemos qué Dios tenga deparado en su futuro. Puede llegar a ser presidente de la nación, puede llegar a ser un sacerdote, un santo sacerdote, entonces una religiosa, no sé, Dios bendice a través de los hijos. Por eso debemos estar siempre abiertos a la vida. Sí, y por eso la invitación que leías hace un momento, ¿verdad?, de Juan Pablo II, donde yo la quiero volver a leer para completarla. Dice, lanzo esta invitación a cuantos trabajan en la edificación de una nueva sociedad en la que reine la civilización y el amor. Defended como don precioso e insustituible vuestras familias. Protegedlas con leyes justas que combatan la miseria y el azote del desempleo, y que a la vez permitan a los padres que cumplan con su misión, ¿verdad? Entonces, ya aquí nos está remarcando Juan Pablo II que la función de los padres es una misión encomendada por el mismo Dios. Pero también se hace este cuestionamiento: ¿cómo pueden los jóvenes crear una familia si no tienen con qué mantenerla? La miseria destruye la familia, impide el acceso a la cultura y a la educación básica, corrompe las costumbres, daña en su propia raíz la salud de los jóvenes y los adultos. Entonces, fíjate que nos dice, ayudadlas. En esto se juega vuestro futuro, el futuro de la humanidad. Entonces nos invita a las familias que tengamos las posibilidades, que tengamos los recursos, a ayudar a las familias que no los tengan, ¿verdad? En pro de esa defensa de la vida y del aprecio del hijo como un don precioso. Ahora, también tenemos que ver y conocer que pues nosotros muchas cuestiones no estamos autorizados para ser legisladores ni asumir el ser árbitros de la vida y querer tomar el papel de Dios. Entonces vamos a ver también la referencia de la anticoncepción con el dominio de la creación, porque muchos también pueden decir, bueno, pero Dios nos ha creado como seres inteligentes y pues si nosotros ya hemos descubierto cómo son el funcionamiento, las leyes biológicas que rigen nuestro cuerpo, pues ahora podemos hacer lo que nosotros queramos.
Vamos a ver qué nos dice el magisterio de la Iglesia. Nos dice lo siguiente: algunos han sostenido que el dominio que ha logrado el hombre en todos los campos debería extenderse también a su cuerpo y a las leyes que regulan la transmisión de la vida. Y esto, según ellos, es lo que propiamente haría la anticoncepción. Lo hacía notar ya Pablo VI en su momento. El hombre ha llevado a cabo progresos estupendos en el dominio y en la organización racional de las fuerzas de la naturaleza, de modo que tiende a extender ese dominio a sí mismo, al cuerpo, a la vida psíquica, a la vida social y hasta las leyes que regulan la transmisión de la vida. Esto lo encontramos también en la Humanae Vitae. Entonces, ahí ya nos está advirtiendo Pablo VI de cómo el hombre, pues tras los descubrimientos que va realizando y sabiéndose inteligente, que puede ir dominando cosas de la naturaleza, también pretende gobernar, dominar su propio ser. Y esto en todos los ámbitos, en la vida psíquica, nos dice, en la vida social, en las leyes, en el cuerpo, en el cuerpo, en las leyes que regulan la transmisión de la vida. Nos continúa diciendo: sin embargo, como queda claro a lo largo de su lúcido documento, la Humanae Vitae, no se trata de realidades equiparables. El dominio sobre las cosas exteriores es un dominio sobre algo inferior al hombre y totalmente subordinado a él. En cambio, su cuerpo es parte de su misma persona. Ciertamente que puede el hombre intervenir sobre su propio cuerpo. Lo hace, por ejemplo, cuando se coloca algún marcapasos, algún dispositivo, una prótesis, o cuando se extirpa un tumor, y esto lógicamente es por un beneficio de la salud del ser humano, pero siempre con el respeto que debe a su propia persona, en orden a ayudarse a alcanzar los fines para los que ha sido creado y según la sabiduría eterna de Dios. Con la anticoncepción, el ser humano actúa sobre sus ritmos biológicos o sobre la estructura de su sexualidad sin motivaciones terapéuticas y con la intención de alterar los fines a los que naturalmente se ordenan estas funciones. Mientras que un marcapaso o una diálisis tienen como finalidad que sus órganos desarrollen sus funciones normales en el organismo. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con esta parte. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos compartiendo con ustedes esta serie de temas que nos hablan acerca del matrimonio y de la familia, y estamos revisando en estos momentos la anticoncepción y el dominio sobre la creación, y veíamos entonces cómo el hombre pues le fue conferido la facultad de dominar la creación. Decíamos que muchas veces el hombre pues ha dominado a través de los avances tecnológicos todas las cuestiones alrededor de él, y esto es correcto, esto está bien, porque de alguna manera son bienes inferiores, aunque también debemos de tener mucho cuidado de los intereses que nos mueven a hacerlo, porque muchas veces cuando alteramos algunas cuestiones en la naturaleza, tarde que temprano se nos va a cobrar la factura. Pero la enseñanza sobre todo nos dice Pablo VI que no es tanto esto sobre su propia persona, y el hombre ha querido también empezar a dominar lo que es su propia persona. Cuando se hace con un fin positivo, un fin bueno para mejorar la vida, está bien. Pero cuando ya se están transgrediendo las leyes naturales y que no van en un orden terapéutico, como nos decía aquí, ¿verdad?, la enseñanza, sino que estamos queriendo, existen otras motivaciones,
los fines son diferentes, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos ya cayendo en un error. Por eso mismo necesitamos nosotros, pues, normar bien las cosas. No, nos dice la enseñanza, con la anticoncepción el ser humano actúa sobre sus ritmos biológicos o sobre la estructura de su sexualidad sin motivaciones terapéuticas y con la intención de alterar los fines a los que naturalmente se ordenan estas funciones, que los fines son pues los nacimientos, ¿sí? O sea, bueno, lo hacen pero con el lado contrario, de no tener hijos. Nos dice aquí, mientras que un marcapaso o una diálisis tiene por finalidad que sus órganos desarrollen sus funciones normales en el organismo. La anticoncepción significa la destrucción de sus funciones sexuales. Son dominios diametralmente opuestos. Entonces, aquí es donde, pues definitivamente Dios no está de acuerdo en la cuestión de que el hombre quiera dominar estos campos, porque no lo está haciendo con un fin bueno, un fin para lo que Dios lo ha creado. Sí, dependiendo del método artificial que se esté utilizando, pues se va a alterar las funciones, ¿verdad? Las funciones biológicas, por ejemplo, vamos a alterar los ritmos, vamos a alterar el ritmo de la relación sexual. Entonces, por eso dice que son dominios diametralmente opuestos. El uso de la anticoncepción, pues no tiene motivaciones terapéuticas, no es para curar nada, no es para mejorar en nada, si acaso nada más, por el motivo de no querer tener hijos. Otra de las razones que se aducen para la anticoncepción es que nos puede ayudar a escoger el mal menor. ¿Qué me refiero con esto? Nos lo explica el mismo Pablo VI, o nos lo explicó en su momento. Dice, tampoco se pueden invocar como razones válidas para justificar los actos conyugales intencionalmente infecundos el mal menor. Esto lo dice en la Humanidad Vitae número 14. De esta manera salía al paso de aquellos moralistas que sugirieron que podría aplicarse el permiso de la anticoncepción como mal menor ante la alternativa de otro mal mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que muchos de nosotros incluso hemos conocido algunas situaciones. Dice, este otro mal mayor podría, por ejemplo, ser el recurso al aborto, el abandono por parte del marido de la esposa inocente, el recurso del esposo o de la esposa a prácticas de prostitución, o simplemente el riesgo a que se enfríe el amor conyugal por la imposibilidad de practicar los métodos naturales. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, de que me pase esto, mejor que me pase esto, mejor tomo la pastillita, mejor me pongo el dispositivo? A eso se refería, ¿verdad?, Pablo VI, para justificar el que no tenemos que escoger entre mal mayor y mal menor. En todos estos casos, la anticoncepción, sin ser admitida como buena, es al menos permitida como la auténtica alternativa. Eso dicen algunos, ¿verdad? Pero, ¿qué decir de este argumento usado corrientemente? Vamos a analizar, queridos hermanos, cómo podemos nosotros estar convencidos de que no debemos escoger entre mal mayor y mal menor. Primer principio. El principio del mal menor es un principio restringido a un campo particular del obrar humano, el que versa sobre los actos indiferentes y sobre los males puramente físicos. Por ejemplo, el obrero con una mano atrapada en un derrumbe que debe elegir entre cortarse la mano y escapar vivo o perder la mano y la vida. Ahí es un acto indiferente, ¿verdad? No va a pasar nada si tomas una decisión o tomas la otra. La decisión es solamente sobre actos indiferentes. Otra cosa, no vale nunca cuando una de las alternativas es un acto intrínsecamente malo, o sea, un pecado formal. Es decir, no se aplica en el caso de tener que elegir entre dos pecados. Por ejemplo, entre tomar anticonceptivos o abortar. Ahí las dos situaciones son malas, entonces no se aplica este concepto de mal menor. Pues en este caso no se puede elegir ninguno de los dos, o entre un pecado y un mal puramente físico, o el pecado de otro, por ejemplo, entre usar preservativos o tolerar que el marido se vaya de la casa. Porque ante el mal moral rige un principio anterior y superior. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Siempre hay que recordar esto, ¿verdad? Uh-huh. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Y sobre los primeros principios no caben excepciones.
Jamás se puede elegir el mal moral por más que sea el menor de los dos males morales. Aquello que es inmoral por su objeto no se hace bueno porque exista la posibilidad de que sucedan males peores, y mientras siga siendo malo, jamás podrá ser objeto de elección de un acto bueno y lícito. Entonces no podemos escoger entre qué es lo menos malo. Eso es lo que nos quiere decir o nos quiso decir el Santo Padre. Cuando se trata de actos intrínsecamente malos, el principio de mal menor autoriza a tolerar a veces el mal que otros hacen o nos hacen. Es decir, no obliga siempre a impedir que otros hagan el mal. Entonces, eso es otro justificante porque no está bien formulado el planteamiento. Esto no es otra cosa que consentir actúe la voluntad del prójimo en una forma determinada, cayendo sobre toda la responsabilidad de la acción si es mala. Esto vale también para la cooperación formal, objetiva y material inmediata. Entonces, no podemos escoger entre dos actos intrínsecamente malos. Tampoco está claro en los ejemplos indicados que la anticoncepción sea el mal menor para cualquier persona entre alterar ella misma el plan de Dios sobre el matrimonio con un acto voluntario y tolerar el mal de parte de su cónyuge. Por ejemplo, si éste abandona el hogar, siempre sería un mal mayor su propio pecado personal, porque cada uno es, ante todo, responsable de sus propios actos y no de los ajenos, sobre los cuales a menudo tiene poca o ninguna influencia. Muchas veces, ¿verdad? Yo quiero obrar a lo mejor, por ejemplo, el recurrir a la anticoncepción pensando que es un mal menor, con tal de que mi esposo no me abandone. Ajá. Pero, pues, el que tu esposo te abandone ya es un mal, pero él va a ser responsable de esa actitud que él está tomando. No me tengo yo que adjudicar el mal de él y todavía agregarme lo que yo probablemente esté tomando también como conducta errónea. No sé si lo quieres explicar un poquito mejor. Sí, aquí tenemos que cuidarnos mucho en cuanto a que no vamos a acceder a cosas malas. Ajá. Con el fin de evitar un mal menor. Aparentemente. Sí, sino que debemos de tener nuestra conciencia bien formada y bien clara en cuanto a lo que es bueno y a lo que es malo. Y eso nos lo exponían hace rato en la homilía. Nosotros sabemos, tenemos que decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. Sabiendo la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es malo. Dios nos lo ha dicho y sobre eso tenemos que irnos. Entonces, pues de esa manera nosotros vamos a ir eligiendo lo que está a favor de la vida, y lo que no está a favor de la vida lo tenemos que rechazar definitivamente. Entonces, pues vamos a pedirle a Dios que este tiempo nos ayude a reflexionar sobre todo esto. Sabemos que resulta un poquito complejo, pero con el favor de Dios, la próxima semana vamos a continuar y lo podemos explicar un poquito más ampliamente para que no nos quedemos así medio confundidos. Pero imploramos, ¿verdad?, la bendición de parte de Dios en nuestras vidas, y que sea su Espíritu el que nos vaya ayudando para salir adelante en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana. Un camino, Jesús, hoy queremos echar